Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, familia TDT. Gracias por acompañarnos una vez más a su dosis de terapia de terror. Antes de comenzar, quiero expresar mi gratitud a todos ustedes, mis valientes seguidores y miembros de la familia TDT. Gracias por su apoyo constante y por ser parte de esta bella comunidad. Y si eres nuevo por aquí, permíteme darte la bienvenida a nuestro rincón de misterios y relatos inquietantes. Este canal, Terapia de Terror, es mucho más que solo historias. Es un lugar donde los eventos paranormales y las experiencias inexplicables cobran vida, donde lo que acecha en la oscuridad se convierte en una realidad palpable. En este capítulo en especial, prepárate para viajar a través de las páginas de mi vida, donde los momentos más aterradores se han tejido en relatos que desafían la lógica y la razón. Y hablando de lógica, ¿alguna vez has sentido que no estás solo en una habitación? ¿Has visto sombras en la oscuridad que parecen observarte desde las esquinas? Así es, no estás solo. Y aquí en TDT daremos vida a esas experiencias. Compartiremos los relatos que te harán dudar de lo que es real y te harán cuestionar lo inexplicado. Si eres nuevo por aquí y estás buscando una dosis de escalofrío en tu vida, te invito a que te unas a nuestra comunidad. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo escalofrío. Estamos aquí para explorar juntos los rincones más oscuros de la mente humana, así que, familia TDT, prepárate para las noches de insomnio, para los nudos en el estómago y para los relatos que te harán mirar por encima del hombro. Sin más preámbulos, que los disfruten. Gran parte de mi infancia transcurrió en la casa de mi abuelo, y aunque muchas de las historias de terror que escuché eran solo cuentos para asustar a los niños, había una experiencia en particular que nunca pude explicar de manera racional. La habitación de mi abuelo estaba ubicada en la parte trasera de la casa, en el primer piso. En la habitación había un viejo closet de madera que siempre había evitado. Y aclaro, no era por su aspecto, sino por la extraña sensación que me invadía cada vez que pasaba cerca. Era una sensación de estar observado, de que alguien o algo estaba presente en la oscuridad del closet. Un día cuando tenía alrededor de unos 12 años, mi abuelo tuvo que ausentarse por un par de semanas. Durante este tiempo me quedé solo en casa. La primera noche todo parecía normal. Sin embargo, cuando me encontraba en la habitación del abuelo, en verdad, escuché un susurro suave proveniente del closet. Al principio pensé que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero el susurro continuó. Intrigado y asustado, me acerqué al closet. El susurro era incomprensible, como si fueran palabras habladas en una lengua desconocida. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda mientras las palabras parecían formar frases coherentes. Pero no importaba cuánto me esforzara, no podía entender lo que decía. La siguiente noche el susurro continuó. Esta vez el sonido se mezcló con un suave golpeteo. Miré hacia la ventana y vi algo que heló mi sangre. En el patio trasero, bajo la luz de la luna, había figuras oscuras que parecían moverse sigilosamente. Eran siluetas humanas, pero su presencia era completamente inquietante. Cada noche el susurro y las figuras continuaron. Mi miedo se intensificó y comencé a pasar las noches en vela, tratando de encontrar una explicación lógica. Pensé en todos los escenarios posibles: vecinos curiosos, animales en el jardín, incluso mi propia imaginación desbocada. Pero ninguno de estos escenarios encajaba perfectamente con lo que estaba experimentando. Finalmente mi abuelo regresó y el fenómeno cesó abruptamente. Le conté lo que había estado ocurriendo, esperando que él tuviera una explicación lógica. Pero su rostro se volvió serio y me dijo que no era la primera vez que algo así sucedía en la casa. Algunas personas tienen la capacidad de percibir cosas que están más allá de nuestro entendimiento, me dijo mi abuelo. Parece que tú eres uno de ellos. Lo que escuchaste y viste podía estar conectado con un pasado que se niega a ser olvidado.
A pesar de sus palabras, nunca encontré una explicación satisfactoria para lo que vivía en esa casa. Con los años, el recuerdo se ha desvanecido, pero la sensación de ser observado nunca me ha abandonado del todo. A veces trato de encontrar respuestas racionales. Siempre hay una parte de mí que se pregunta si existe un mundo más allá de lo que conocemos. Uno lleno de enigmas que desafían nuestra comprensión. Otro de los recuerdos más aterradores involucra una presencia oscura que parecía estar siempre al acecho. Estaba como esperando su oportunidad para manifestarse. Recuerdo una noche en especial, me encontraba solo en casa, absorto en mis pensamientos mientras estaba en la cocina. Estaba lavando los platos cuando sentí la extraña sensación de que no estaba solo. Un escalofrío recorrió mi espalda y sin razón aparente, levanté la mirada hacia la puerta que conducía al pasillo. Ahí, en el umbral de la puerta de la cocina, estaba una figura oscura y amenazante. Era un hombre de estatura promedio, con poco cabello y una mirada fría que parecía perforar mi alma. Su presencia era bastante inquietante, como si emanara una energía negativa que llenaba toda la cocina. Sus ojos profundamente hundidos en su rostro parecían destilar malicia y obscuridad. A pesar de la falta de detalles en su apariencia, podía sentir su hostilidad y su deseo de hacer daño. No decía una palabra, pero en verdad su mirada era suficiente para llenarme de temor. Trataba de racionalizar lo que estaba viendo. ¿Podría ser un intruso? ¿Un vecino que se había equivocado de casa? Pero sabía en lo más profundo de mi ser que esto no era una visita casual. Era algo siniestro, algo que no pertenecía a nuestro mundo. No podía apartar la vista de la figura. Sentía que su mirada estaba fija en mí, como si estuviera tratando de penetrar en mi mente y en mi ser. Mi corazón latía con tanta fuerza y la ansiedad se apoderaba de mí. En verdad, no sabía qué hacer. No sabía cómo enfrentar esa presencia oscura que me acechaba en la puerta de la cocina. Con cada segundo que pasaba, la figura parecía volverse más y más opresiva. La atmósfera se volvía más densa y asfixiante. Mi mente estaba llena de pensamientos oscuros y perturbadores, como si la presencia estuviera proyectando sus propias emociones negativas en mí. Finalmente, reuní el coraje suficiente para hablar. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. La figura no respondió, pero su mirada se intensificó, eso sí, como si estuviera desafiando mi audacia. Decidí enfrentar mi miedo. Con pasos temblorosos me acerqué lentamente a la figura. A medida de que me acercaba, sentí una resistencia invisible que parecía querer detenerme. Pero continué avanzando, mi determinación superando mi temor. Cuando estaba solo a unos pasos de distancia, la figura se desvaneció en la oscuridad. La presión en la habitación se disipó instantáneamente y el ambiente volvió a la normalidad. Respiré profundamente, sintiendo como si hubiera superado un desafío sobrenatural. Esa experiencia dejó una marca indeleble en mí, y aunque aún no puedo explicar completamente lo que vi esa noche, sé que estuve cara a cara con una presencia malévola que me acechaba desde las sombras. Años después, sigo sintiendo la huella de esa noche, recordándome que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento que pueden cruzar la línea entre el mundo visible y el invisible. La casa de mi abuelo siempre fue un refugio en mi infancia, un lugar donde encontraba consuelo y seguridad. Pero había una experiencia en particular que cambió mi percepción de la vida y la muerte. Una conversación que trascendió los límites de nuestro mundo. Era un día soleado y mi madre estaba recordando a su padre, mi abuelo paterno, quien había fallecido antes de que ella naciera. A pesar de yo nunca haberlo conocido, se sentía una conexión inexplicable con él, como si su presencia estuviera en esa casa también. Esa tarde, mientras yo jugaba en la cochera, sentí como si alguien me estuviera observando. Giré y vi una figura familiar al final del camino. Era mi abuelo. No estaba asustado, como si su presencia fuera lo más natural del mundo.
Se acercó con una sonrisa cálida y me llamó por mi nombre. Raúl, Dijo con voz suave pero firme. hay algo que quiero que hagas por mí. Mi corazón latía con emoción y nerviosismo. Hablar con mi abuelo, aunque fuera en sueño o imaginación, era algo que nunca me había imaginado. Levántate temprano mañana. Continuó. Ve a la cocina y dile a tu madre que estoy bien, que siempre estoy aquí para ustedes dos. Asentí sin poder contener las lágrimas. La voz de mi abuelo era tan reconfortante como había imaginado, y su mensaje llenó mi corazón de una profunda sensación de paz. A la mañana siguiente me desperté temprano, como me había pedido mi abuelo. Me dirigí a la cocina, donde encontré a mi madre preparando el desayuno, y con voz temblorosa le transmití el mensaje de mi abuelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me abrazó con tanta fuerza. Gracias, Raúl, murmuró mi madre, su voz llena de emoción. Eso significa mucho para mí. En ese momento supe que había logrado algo mucho más grande que entregar un simple mensaje. Había conectado con mi abuelo de una manera que trascendía de la muerte, demostrando que el amor y el vínculo entre padres y abuelos nunca desaparecen, incluso cuando se cruza al otro lado. A medida de que los años pasaron, recordé esta conversación con mi abuelo con gratitud y asombro. Aprendí que la vida y la muerte están entrelazadas de maneras que a menudo no podemos entender, pero que nuestras conexiones más profundas y nuestros afectos más sinceros pueden trascender los límites de lo visible y lo tangible. Mi abuelo me enseñó que el amor nunca se desvanece, incluso cuando los seres queridos ya no están físicamente con nosotros. Como les conté en los relatos anteriores, mi infancia en la casa de mi abuelo estuvo marcada por otra experiencia más. Esta fue inexplicable y me dejó una sensación de inquietud y curiosidad que aún perdura. Era una etapa de mi vida en la que compartía la cama con mis padres en la misma habitación. Y vamos, en la parte trasera de la casa, donde después fue el cuarto de mi abuelo. Aquellas noches tranquilas se convirtieron en una ventana a un mundo misterioso y desconcertante. Cada noche cuando mi padre apagaba las luces y la habitación quedaba sumida en la oscuridad, algo inusual comenzaba a suceder. Mientras me acomodaba para dormir, notaba movimientos y figuras en la penumbra que me rodeaba. Siluetas oscuras, casi imperceptibles, parecían agruparse alrededor de la cama, observando atentamente a mis padres y a mí. Al principio pensé que mi imaginación jugaba trucos en la oscuridad, pero con el tiempo me di cuenta que lo que estaba viendo no era un producto de mi mente. Eran sombras que tomaban forma en la penumbra, figuras que parecían en silencio, pero parecían estar comunicándose entre sí. Una noche, cuando la sensación se volvió demasiado abrumadora para ignorarla, decidí hablar al respecto. Papá, mamá, hay gente alrededor de la cama, les dije en un susurro. Susurros nerviosos llenaron la habitación mientras mis padres intercambiaban miradas preocupadas. Mi padre se levantó y encendió las luces, inundando la habitación de luminosidad. No había nadie ahí, solo nosotros en la cama. Mi madre intentó tranquilizarme, diciendo que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. A pesar de sus palabras, la sensación persistía, incluso cuando las luces volvieron a apagarse y las sombras reaparecieron. No hay nada aquí, Raulín, repetía mi madre, mientras mi padre observaba la habitación con cierta frustración. Pero yo sabía lo que veía. No eran creaciones de mi mente, eran figuras obscuras que parecían estar observando y esperando algo. A medida de que pasaban las noches, mis intentos por comunicar lo que veía se encontraron con la misma negación. Mi padre apagaba las luces y yo seguía viendo las sombras alrededor de mi cama. A pesar de que mis padres intentaban protegerme de lo desconocido, las sombras se convirtieron en compañeras inquietantes todas las noches. Con el tiempo, las sombras dejaron de aparecer. A medida que crecí y mi familia se mudó a otro lugar,
la experiencia quedó atrás, aunque nunca se desvaneció por completo de mi memoria. Al día de hoy, sigo reflexionando sobre aquellas noches en las que me encontraba cara a cara con algo inexplicable, algo que me mostró que hay aspectos del mundo que aún no podemos comprender por completo. Esta experiencia me enseñó a mantener la mente abierta, y a pesar de que las sombras ya no me rodean en la oscuridad, su presencia sigue siendo una pregunta sin respuesta en mi mente, un recordatorio de que el mundo puede ser mucho más complejo de lo que vemos a simple vista.